Buenos días. Hoy vamos a hablar de las micosis pulmonares, principalmente de histoplasmosis, coccidioidomicosis, aspergilosis broncopulmonar alérgica y aspergilosis invasiva. Y vamos a comentar algunas otras micosis. Comenzamos entonces con la histoplasmosis. Va a representar el 5% de todas las neumonías adquiridas en la comunidad. El periodo de incubación es de 3 a 17 días. Generalmente se adquiere al inhalar esporas, ya sea en cuevas o en lugares cerrados con presencia del guano de murciélago o de algunas otras aves que estén infectadas por el hongo. Generalmente, decíamos, entonces lugares cerrados. No se va a contagiar de persona a persona. En nuestro país, los estados más afectados, dadas sus características climatológicas, pues son Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Colima, Tabasco y Veracruz. Se trata entonces de un hongo dimórfico, tiene una forma micelial a temperatura ambiente y una forma de levadura a temperatura de los mamíferos que afecta. Está causada por inhalar las esporas y, como ya comentamos, pues no se va a transmitir de persona a persona. Puede afectar la piel, pero habitualmente se trata de una micosis pues, más profunda con predilección por el pulmón y puede también pues, tener manifestaciones a otros niveles. Se puede llegar a confundir con tuberculosis o con otras micosis. Su patogénesis va a ser semejante a la tuberculosis pulmonar con una infección una exposición inicial, primoinfección, latencia y posteriormente puede haber reactivación. La mayoría pues se van a autolimitar después de la primoinfección. Cuando el hongo alcanza el parénquima pulmonar se inicia la primoinfección con una reacción inespecífica al inicio y ya después se hace específica, así como en la tuberculosis. Cuando hay un inóculo masivo puede haber una respuesta inflamatoria severa en el pulmón que puede llevar a insuficiencia respiratoria y muerte. Si la infección no se contiene, pasa a los vasos y a los ganglios linfáticos, por ende al torrente sanguíneo y después pues origina una infección diseminada con una alta mortalidad. Tenemos una fase de latencia de meses o años y al reactivarse puede ocasionar manifestaciones crónicas. Hay tres tipos de presentaciones clínicas habitualmente: la histoplasmosis pulmonar aguda, la pulmonar crónica y la diseminada. La pulmonar aguda es la forma más frecuente, ocurre durante la primoinfección y los síntomas pueden semejar una influenza. Casos graves, después de 1 a 3 semanas de la exposición, presentan fiebre, que va a ser elevada, escalofríos, cefalea, tos y dolor torácico. En esta etapa puede haber diseminación de la enfermedad. Las afecciones graves pueden desencadenar insuficiencia respiratoria. La afectación pleural va a ser rara. En un pequeño porcentaje podemos encontrar artralgias, eritema nodoso o eritema multiforme. En la radiografía encontramos infiltrados discretos en parches o bien una afección extensa de todo el parénquima con o sin marcada adenopatía mediastinal. Rara vez va a haber cavernas en esta etapa y podemos encontrar calcificaciones. Em, estas calificaciones suceden una vez controlada la infección aguda y va a ser la única huella que deja esta infección. Calcificaciones en pulmón, en los ganglios, en el hígado y en el vaso, y en estos dos últimos órganos pues va a ser muy característica de esta enfermedad. Tenemos aquí unos infiltrados discretos bilaterales secundarios a histoplasmosis. Vamos a hablar ahora de la histoplasmosis pulmonar crónica. Va a ser muy similar a la tuberculosis de reactivación. El curso va a ser lento, progresivo, tienen tos irritativa o productiva, puede haber hemoptisis, pérdida de peso, fiebre, hiporexia, fatiga, disnea. La exploración normalmente, pues bueno, puede ser normal o bien auscultarse de todo tipo de estertores, excepto los sibilantes. En la radiografía, la afección característica van a ser los infiltrados fibrocavitarios, en los lóbulos superiores de forma uni o bilateral, y los lóbulos inferiores se van a afectar también, pero a medida que la enfermedad va progresando. La pleura no se afecta comúnmente, pero puede haber ruptura de cavernas con el subsiguiente neumotórax o derrame pleural.
La destrucción pulmonar puede ser muy extensa y culminar en fibrotórax. Aquí tenemos ya fibrosis y cavidades, ¿no?, de predominio derecho. Ahora, la histoplasmosis diseminada puede suceder tanto en primioinfección como en reactivación. La forma aguda se va a asociar a un inóculo masivo o al paciente inmunocomprometido, y la forma crónica siempre traduce una inmunosupresión del sistema en nuestro paciente. Pueden tener cuadros severos, incluso pues con alteraciones importantes como choque séptico, falla orgánica múltiple con CID. Puede haber hepatosplenomegalia, adenopatías sistémicas. em, Podemos encontrar afectación cutánea o lesiones sugestivas en la mucosa oral. En la radiografía hay infiltrados alveolares y formación de parches en todo el parénquima, y puede haber cavitaciones cuando la diseminación ocurre después de la reactivación. Esta sería una lesión característica en la mucosa oral. Existen, además de lo que ya comentamos, otras formas de histoplasmosis, constituida pues por algunas otras manifestaciones que pueden ocurrir de forma aislada, en conjunto con afección pulmonar, como parte de una enfermedad diseminada o bien como secuelas. Podemos encontrar pericarditis, habitualmente en primioinfección. Puede incluso llegar a taponamiento si no se autolimita. Podemos también encontrar el histoplasmoma, que es un nódulo pulmonar grande. Habría que establecer el diagnóstico diferencial con neoplasia. Broncolitiasis también, cuando los ganglios peribronquiales calcificados erosionan la pared de un bronquio y vacían su contenido a esta luz bronquial, y puede además esta situación acompañarse de hemoptisis. Fibrosis mediastinal por cicatrización de los ganglios mediastinales, y puede llegar a ser una fibrosis muy severa que altere totalmente la estructura, la arquitectura de las estructuras, pudiendo originar secundariamente pues atelectasias, hipertensión pulmonar o un síndrome de vena cava. El diagnóstico se establece mediante estudios directos, digamos, en los que podemos ver directamente o documentar directamente la presencia de este hongo, o bien indirecto. Las herramientas para un diagnóstico directo son las tinciones y los cultivos. Las tinciones tienen una baja sensibilidad. Se puede usar tinciones habituales, hematoxilina eosina, Giemsa, Wright, Paz, o Gomori o Grocot. Las muestras que se deben obtener son por biopsia, sangre o la lesión cutánea o el lavado bronquial, o bien de líquido pleural. Se observan las levaduras intracelulares en los monocitos, en los macrófagos o histiocitos, y ocasionalmente extracelulares. Los cultivos van a tener una sensibilidad hasta del 85%. El típico es el agar de Saborod, al tratarse de un hongo, asociado a agar sangre o agar infusión de cerebro y corazón. Crecen tras 7 a 10 días de incubación. Las muestras que se deben obtener son las biopsias traqueobronquiales, ganglios o secreciones. En caso de que las tinciones sean negativas, pero haya una alta sospecha del diagnóstico de histoplasmosis, está indicado realizar una broncoscopía con toma de biopsia y lavado broncoalveolar, y obviamente repetir los estudios. Eh, Herramientas para hacer el diagnóstico de forma indirecta sería, por ejemplo, la intradermorreacción con histoplasmina, que nos podría orientar. También la determinación de anticuerpos o antígenos. La de anticuerpos nos ayuda para hacer el diagnóstico de una infección aguda en retrospecto, y los antígenos, si salen positivos, son muy sugestivos de actividad de la micosis. Es importante saber interpretar y hacerlo con precaución los resultados de estos estudios. El tratamiento, si es una primoinfección que no tiene manifestaciones, no requiere tratamiento. En caso de que sí lo requiera, lo empleado es los antifúngicos en síntomas severos, cuando la infección no remite en un mes, si hay infección diseminada, o bien en casos de reactivación. También se pueden emplear los corticosteroides con una tasa de curación de las formas crónicas hasta el 80%. Una quinta parte van a recaer al suspender el tratamiento, y en los casos crónicos la destrucción pulmonar pues va a ser irreversible.
Cuando se erradica la micosis, los pacientes pueden presentar bronquiectasias. Decíamos entonces que se utilizan pues antiinfúngicos, los principales son la anfotericina B y el itraconazol. Anfotericina B, pues la duración y la dosis acumulada total van a depender de la evolución. Existe una formulación, una presentación a base de lípidos que va a disminuir la toxicidad renal. En el caso de que el paciente se diagnostique, reciba el tratamiento con la anfotericina, se estabilice, mejore y requiera de un tratamiento más prolongado, se tendría que cambiar a imidazólico. Dentro de los azoles, el más efectivo es el itraconazol. Se utiliza para casos agudos más leves o bien para los crónicos. Duración del tratamiento hasta 12 a 24 meses. Existen otras opciones también de azoles. Vamos a comentar ahora la coccidioidomicosis. Bueno, se trata también de un hongo dimórfico. Tenemos dos especies de este hongo, que es el Imitis y el Posadaceae. El Imitis es el conocido también como californiano y el otro es el no californiano. Esta clasificación pues no va a tener ninguna significancia clínica o terapéutica. Va a ser endémica de zonas desérticas del continente americano con un clima seco, suelo alcalino, veranos con temperaturas de hasta 50 grados centígrados y una precipitación anual de 10 a 50 centímetros. Y en nuestro continente, pues bueno, esta sería la distribución. Las zonas más blancas, más claras, corresponden a las áreas endémicas. En nuestro país, pues a los estados más al norte. Y pues la parte más sureña de Estados Unidos y también en América del Sur hay algunas zonas. Bueno, este hongo en el suelo va a estar en su fase saprobia o infectante, compuesta por hifas. Estas hifas van a liberar artroconidios. Se desarrolla a una profundidad de 5 a 30 centímetros por debajo de la superficie del suelo. Y viene después una fase parásita en el hospedero. Entonces, en México, las zonas más septentrionales van a ser las más afectadas. El diagnóstico usualmente es tardío. Afecta a todas las edades, pero los niños muy pequeños y los ancianos generalmente tienen una evolución desfavorable. Y se habla de una mayor afectación en hombres, probablemente relacionado con que este sexo masculino pues tiene mayor tipo de actividades normalmente en las zonas donde esta enfermedad es endémica. La raza pues también influye, la forma diseminada se sabe que es 10 a 75 veces más frecuente si la persona tiene ascendencia filipina o bien es de raza negra. Y existen algunos padecimientos que van a afectar el funcionamiento de estas células T y evidentemente van a favorecer formas diseminadas. Por ejemplo, pacientes con VIH, neoplasias, trasplantados, tratamiento inmunosupresor por cualquier causa, pacientes en hemodiálisis y en mujeres embarazadas, pues la evolución normalmente es muy desfavorable. ¿Cómo se transmite? A través del sistema respiratorio, especialmente en áreas no cultivadas, en zonas endémicas. No se transmite de persona a persona y se reportan brotes ocasionales por exposición ocupacional y recreativa, por ejemplo, por actividades relacionadas con la milicia, trabajos de construcción, excavaciones arqueológicas, etc. Entonces, el paciente inhala los artroconidios que se desprenden de las hifas. Miden de 3 a 5 micras, o sea, son muy, muy pequeñitos. En el pulmón, el artroconidio se va a transformar en una esférula, iniciando así la fase parásita y ya va a medir de 70 a o más micras. La esférula va a ir creciendo y creciendo y dentro va a desarrollar endosporas. Llega a un punto en el que la esférula se rompe y libera estas endosporas que pueden convertirse en una nueva esférula y así continuar el ciclo. También se han documentado la presencia de hifas o artroconidios en algunos tejidos, pero esto no tiene importancia clínica. Después, cuando una esférula regresa al medio ambiente o a un medio de cultivo, revierte a la fase saprobia y así continúa pues todo este ciclo. Los macrófagos y los neutrófilos van a ser entonces la primera línea de defensa. Inicialmente son incapaces de fagocitar a la esférula, principalmente por su tamaño.
Después se va a generar una población de linfocitos T ya sensibilizados. Esta respuesta va a autolimitar la infección. Y cuando hay algún defecto en la inmunidad, pues cursan con enfermedad pulmonar severa o bien diseminación. El cuadro clínico, el 60% cursan asintomáticos. Los que tienen síntomas inician a las 3 semanas de la exposición y habitualmente lo que tienen son síntomas generales y síntomas respiratorios como tos, expectoración, dolor pleurítico. También puede haber una dermatosis reactiva con eritema nodoso o eritema multiforme. A esta enfermedad se le ha denominado también fiebre del valle o reumatismo del desierto. Una presentación pulmonar aguda puede ser indistinguible de una neumonía comunitaria bacteriana. En la radiografía vamos a encontrar radioopacidades, derrame pleural, adenopatía iliaro-mediastinal. El 5% de los casos de la infección primaria pueden tener secuelas pulmonares que pueden ser asintomáticas. Si no se autolimita la infección, pues persisten los síntomas y en la radiografía podemos encontrar alteraciones inflamatorias y fibrosis. Si el paciente está inmunocomprometido, la afectación pulmonar va a ser difusa por la diseminación hematógena. Entonces habría que buscar intencionadamente lesiones extrapulmonares. Puede coexistir con tuberculosis en áreas endémicas para ambas enfermedades y esto complicaría el diagnóstico. Las manifestaciones extrapulmonares son entonces secundarias a diseminación hematógena. Suceden en 1 al 5% de los pacientes. Comúnmente se afectan las meninges, los huesos, las articulaciones, piel, tejidos blandos. Puede haber una diseminación miliar aguda, que va a ser infrecuente, pero pues fatal. La meningitis en estos casos involucra normalmente las meninges basales. Los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo van a ser parecidos a los encontrados en la tuberculosis meningia. El diagnóstico definitivo es por cultivo. Crece este hongo fácilmente en varios medios después de 3 a 4 días. También puede hacerse el diagnóstico por sonda genética, que es una técnica de biología molecular a partir de una muestra del cultivo. También se puede hacer mediante la visualización directa de las esférulas, ya sea en secreciones o en biopsias. Se pueden emplear varios tipos de tinciones, incluyendo la tinción de Papa Nicolau, y se cuenta también con pruebas serológicas, anticuerpos, ya sea IgM o IgG, y también la prueba de reactividad cutánea a estos antígenos. El tratamiento es a base de anfotericina, fluconazol o itraconazol. Las formas primarias agudas que ameriten tratamiento, bueno, se prefieren los azoles de 3 a 6 meses. Si hay condiciones ya más severas como falla respiratoria por neumonía, formas rápidamente progresivas o embarazo, tendría que optarse por anfotericina B hasta llegar a la dosis tope y después continuar con azoles, excepto en el embarazo donde estos están contraindicados. Las formas subagudas, las crónicas, extrapulmonares o diseminadas crónicas se pueden tratar con el azol y con algún tipo de azol, y en las meningitis el tratamiento de elección sería el fluconazol y el tratamiento en este caso es de por vida, y si se suspende el tratamiento eh, regresa, digamos, las manifestaciones de la meningitis, pero de una forma más agresiva. También en algunos casos se puede ofrecer manejo quirúrgico para drenar abscesos o lesiones destructivas en caso de secuestros óseos, inestabilidad de la columna vertebral o compresión de órganos o tejidos vitales. No existe vacuna para esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de la aspergilosis. Bueno, esta va a ser una enfermedad más frecuente en el medio urbano que en el rural. Se trata de hongos saprófitos. En la naturaleza se van a encontrar en forma de esporas y existen varias variedades patógenas para el humano, el Fumigatus, Niger y Clavatus.
Ingresan al organismo mediante inhalación de las esporas. Rara vez afecta a pacientes sanos. Se trata de un hongo oportunista y las formas clínicas en las que se va a manifestar es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, un aspergiloma o una aspergilosis asociada a enfermedades crónicas. Comenzamos con la broncopulmonar alérgica. En esta hay crisis de broncoespasmo, fiebre, eosinofilia, infiltrados pulmonares transitorios. Puede haber expectoración de moldes de moco café en caso de que se trate de un fumigatus. Puede haber, normalmente hay, antecedentes familiares de atopia. En la radiografía se encuentran alteraciones muy variables. Una imagen neumónica puede ser, patrón intersticial o infiltrados centrales. El diagnóstico se hace documentando la presencia de las cifas en el tejido. El diagnóstico y el tratamiento es a base de anfotericina B. El aspergiloma se trata de una masa de micelio dentro de una cavidad producida por otra enfermedad previa, como se ve en la imagen. Esa cavidad fue producida por tuberculosis y después adentro se aloja este aspergiloma, como se observa en la imagen. La mayoría de los aspergilomas van a cursar asintomáticos. Si llegaran a presentar sintomatología, bueno, consiste en hemoptisis, ataca al estado general. En la radiografía, pues se observa esta lesión, es una opacidad redondeada, densa, sólida, que está separada de la cavidad que la alberga por un halo de hiperclaridad en forma de semiluna, como se puede observar. La mayoría de las cavidades van a localizarse en las partes superiores de los pulmones. Y finalmente la aspergilosis asociada a enfermedades crónicas, esta pues está relacionada, ¿no?, con padecimientos crónicos ya sea pulmonares o enfermedades extrapulmonares como linfoma, diabetes, alcoholismo o que por algún motivo estén bajo tratamiento inmunosupresor. Esta es la forma más grave y conlleva una elevada mortalidad. Vamos a comentar ahora algo acerca de la Candida albicans. Bueno, sabemos que es un hongo que está de forma normal en el humano, de modo que pues la mayoría de las infecciones clínicas o manifiestas de esta candidiasis pues se van a deber a, pues a la misma presencia, ¿no?, de ese hongo en el humano, o sea, no se adquiere de fuera. El uso de esteroides sabemos que va a favorecer este tipo de infecciones en general, ¿no? La candidiasis broncopulmonar es rara, se describe en dos formas, la bronquial y la pulmonar. En la bronquial, los bronquios vamos a encontrarlos revestidos por placas blanquecinas típicas de este padecimiento. Pueden tener tos, expectoración blanquecina lechosa y pueden cursar con una radiografía normal, porque aquí están afectados pues los bronquios, ¿no? Y ya cuando la afectación es pulmonar, pues bueno, normalmente se va a presentar en individuos debilitados, en usuarios de drogas. Los pacientes tienen fiebre, tos, expectoración hemoptoica abundante y en la radiografía sí encontramos alteraciones como opacidades difusas bilaterales. El diagnóstico se establece al localizar el hongo en los tejidos. Se sugiere que el material obtenido para hacer el diagnóstico sea mediante aspiración transtorácica o bien biopsia pulmonar por la contaminación, ¿no?, que puede haber de la muestra y pues la difícil interpretación de los resultados en estos casos. El tratamiento es a base de anfotericina y nistatina en aerosol. Y tenemos aquí un cuadrito de las micosis pulmonares, ya hablamos de muchas de ellas, ¿no? Levaduras, como la Candida albicans que comentamos, también entra aquí el criptococo. Dentro de los filamentos tenemos la aspergilosis, la mucormicosis y los hongos dimórficos que ya igual ya revisamos, por ejemplo el coccidioidomicosis, la histoplasmosis, blastomicosis, esporotricosis. Y los actinomicetos, bueno, aquí están incluidos en esta clasificación, pero realmente se trata de bacterias que se comportan como hongos, pero finalmente no son hongos. Y con esto terminamos el tema de las micosis pulmonares.
Pues gracias por su atención.